Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de gestión financiera para la industria de la construcción. En este módulo número 3 vamos a ver la creación de la valoración, las adquisiciones y el control posterior y la valoración de los costos una vez que tenemos asignado nuestro proyecto. Como resultado del módulo vamos a tener lo que son la definición. Vas a poder definir las características claves del proceso de la valoración de costos, incluyendo los estándares que hay en la industria. Vas a poder crear una valoración simple para un proyecto de construcción, vas a poder armar un presupuesto y vas a poder describir el proceso de la adquisición. Así como también vamos a poder crear un presupuesto completo para un proyecto de construcción y vamos a discutir la etapa construcción, la etapa posterior al contrato de un proyecto. Bienvenidos. Vamos a estar viendo el tema número 1, que es la clasificación de las valoraciones. Y se trata de que vamos a compartir con ustedes los pasos claves para construir una valoración de costos efectiva para los proyectos de construcción o desarrollo inmobiliario. Y vamos a familiarizarnos con los principales métodos y formatos que se utilizan a nivel global, como el Master Format y el Uniformat, para que puedas comprender qué clase de valoración vas a utilizar en tu proyecto. Y vamos a ir detallando todo esto. Para empezar, necesitamos entender por qué es importante el tipo de valoración y para eso tenemos los fundamentos de la valoración de costos, los cuales se tratan de comprender el diseño donde sabemos qué es lo que es, en qué etapa estamos de nuestro diseño. ¿Se acuerdan en las clases anteriores donde vimos los diferentes tipos de diseño que teníamos, los diferentes tipos de valoraciones que teníamos? Entonces, con base en ello, vamos a tener, y con base en esta información, vamos a tener una estimación de cantidades y de dimensiones para los costos, que fue el segundo tema que vimos en el módulo anterior. Y con base en esto vamos a poder hacer una cotización basada en datos. Vamos a recopilar precios actualizados de proveedores y contratistas y con base en ello pues ya vamos a poder armar nuestro presupuesto. Obviamente este es un dato que viene de los primeros módulos, creo que el primer módulo, donde vimos la clasificación de los tipos de valoraciones, donde tenemos que el orden de magnitud, recordemos que va de un 25 a un 50% de, de variación en la certeza del proyecto, el diseño esquemático que parte del 15 al 20% y el desarrollo del diseño que va del 10%. Y lo que es a partir de la presentación del presupuesto a nuestro cliente para concursar, y tenemos la adjudicación del contrato, tenemos un 5% de margen para la estimación de nuestros costos. ¿Okay? Recordamos que una valoración conceptual utiliza medidas generales, como lo son metros cuadrados, mientras que una valoración constructiva incluye todas las especificaciones detalladas como cantidades exactas de cuánto concreto voy a estar utilizando o cuánto acero voy a estar utilizando para X actividad. Vamos a hablar de los métodos y los formatos que hay en las valoraciones. Para poder entrar a este nivel de detalle necesitamos hacer una medición o un cómputo de las cantidades y entender también que si disponemos de esta información, el nivel de detalle también de los precios, con qué análisis de mercado contamos para nuestros precios, para la cotización. Tenemos que tener involucrado también lo que son un porcentaje de contingencia para que aseguremos también esta cotización que nosotros vamos a hacer, o más bien este presupuesto que nosotros vamos a hacer. Siempre debe estar contemplado un nivel de contingencia, que es un porcentaje que se debe de tomar del presupuesto general.
y un nivel general del detalle en la valoración. Por ejemplo, una base de la valoración simple en pies cuadrados estaría más en línea con el concepto o el diseño esquemático. En este caso nos vamos a estar concentrando en estos 4 puntos para poder armar nuestros formatos de valoración. Para que tú los armes correctamente debes de tomar en cuenta estos principios. Nuestro presupuesto debe tener una estructura lógica y organizada y que sea fácil de comprender, que venga por etapas y que tenga lógica, entonces que tenga cierta estructura lógica para que pueda ser muy fácil tanto de controlar como analizar y ejecutar ese presupuesto. Que sea un documento que sea de fácil entendimiento y que sea trabajado en colaboración con los diferentes usuarios, los diferentes departamentos, incluso de la empresa, siguiendo estos principios de la construcción. Ahora, el formato siempre debe estar asociado con las especificaciones del proyecto y con otras pautas, o sea, con ciertas características especiales de este proyecto. Y 5, lo que nos va a permitir, más bien este es un resultado, es que financieramente tiene sentido y que va a fluir bien. Es decir, que este presupuesto tiene lógica basada en los ingresos que yo voy a recibir y en los egresos que yo voy a estar generando para que la obra pueda fluir adecuadamente. Vamos a entender que hay 2 tipos de valoración. Está la valoración del Master Format y está la valoración del Uniformat. Vamos a trabajar en cada una de ellas. Sin embargo, les voy adelantando que el Master Format es un formato estándar a nivel mundial que utiliza 50 divisiones principales, pero se usan nada más 16 divisiones que son las principales en este formato. Por ejemplo, en el formato vamos a encontrar que el concreto está en la división 3, los acabados están en la división 9 y la parte de instalaciones eléctricas están en la división 16. Ahora, el Uniformat es una aproximación más simple, es un formato más simple que se divide en 7 categorías, lo que son subestructuras, revestimientos, interiores, etc. Y que son ideales para valoraciones conceptuales con información pues, más limitada. Entonces, si tenemos menor información, el Uniformat es más cómodo. Si tenemos un proyecto mucho más extenso, sobre todo licitaciones de gobierno, por ejemplo, que necesitan tener más información, más detalle, entonces yo les recomiendo que se utilice el Master Format. Para empezar, vamos a entender qué es cada uno de ellos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el Master Format, pero en palabras sencillas es un sistema de clasificación estándar desarrollado por Construction Specifications Institute, CSI, que organiza y categoriza la información de los proyectos de construcción en divisiones específicas. Es ampliamente usado, hagan de cuenta que es un recetario para la planificación, valoración y gestión de costos. Entonces, cualquier arquitecto, cualquier ingeniero civil, personas con mucha experiencia en la construcción, sobre todo desde el punto de vista académico, utilizarán este tipo de formatos que son mucho más formales a lo que estamos acostumbrados. Digamos, esto es el deber ser dentro de la industria de la construcción y es, digamos, el recetario que yo voy a tomar oficial para poder hacer mis presupuestos. ¿Cuáles son los objetivos del Master Format? Pues miren, facilitar la organización en los proyectos complejos. Esto va a decir cómo se hace, cuándo se hace, qué se hace. Entonces, aquí hay una definición muy clara y también en qué momento. En segundo lugar, vamos a homogenizar lo que es el lenguaje común entre los profesionales de la construcción. Estoy tomando un formato que se conoce a nivel mundial. Entonces, cualquier arquitecto, cualquier ingeniero puede entender perfectamente lo que está puesto aquí. ¿Ok? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una estructura organizacional que es hasta cierto punto rotativa, que en los proyectos tiende a ser así, entonces un Master Format me ayuda a mí a tener todo bien estandarizado.
Y en tercer punto es que asegura la claridad y la precisión en presupuestos y documentos físicos. Cuando se hace un proyecto, hay una carpeta de proyecto y hay una gestión documental importante. Entonces, si nosotros estamos alineados a este estándar de Master Format, también vamos a cumplir con los lineamientos de esta gestión documental y nos va a dar mucha formalidad en los proyectos. ¿Ok? Vamos a continuar con las ventajas del Master Format. Y es que, como les decía, pues organiza de una forma muy estructurada los proyectos, sobre todo los que son complejos. Y yo diría, principalmente yo veo esto desde el punto de vista de los concursos de licitación hacia lo que es gobierno, que son proyectos más complejos, que te llevan ciertos protocolos y que se necesita mucha certeza y mucho control sobre la gestión documental. Simplifica el desglose de los costos por cada área y ayuda a la comunicación entre los equipos multidisciplinarios. Entonces esto va a ser el mapa o el punto de la flecha donde va a comenzar nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí en este Master Format tenemos la manera en cómo vamos a estar aplicándolo y es específicamente para, vamos a ponerlo acá, presupuestos detallados, una mejor planeación en la construcción. Esto va a detallarlo y lo va a abrir muy detalladamente el proyecto. Nos va a dar un lineamiento de cómo va a estar la planeación estructurada y vamos a tener un control de costos mucho más efectivo durante la ejecución de este proyecto. Tenemos adicionalmente lo que es el Uniformat. Y el Uniformat es un sistema de clasificación utilizado principalmente para la planificación temprana y las valoraciones conceptuales de los proyectos de construcción. En lugar de clasificar por materiales o actividades específicas, organiza los elementos del edificio en sistemas funcionales, partidas presupuestales también le llamamos, o capítulos. ¿Cuál es el objetivo? Pues simplificar la valoración en las etapas iniciales, vamos a poner una visión general del costo por sistemas y vamos a ayudar a tener proyectos donde los detalles técnicos aún no están completamente definidos. Entonces esto me ayuda a tener un control principalmente a nivel estructural, a nivel, digamos, esquelética, pero a un nivel financiero. Se organiza en 7 características, en 7 categorías principales, representando los componentes principales del edificio. Es más adecuado para fases conceptuales o cuando haya poca información detallada. Es muy importante esto y como ustedes conocen acá, tenemos una estructura de cada partida. Simplifica la estimación cuando los detalles técnicos son algo limitados, o sea, no tenemos todavía como tal el desarrollo del plano tan abierto. Nos puede ayudar a facilitar las comparaciones en las fases conceptuales, es decir, puedo tomar yo referencias de otro proyecto y aprender de ellas para aplicársela a este nuevo proyecto. Y nos da una visión inicial de cómo vamos a estar tomando las decisiones financieras. Para nuestro flujo de caja, esto es importante para que podamos evaluar cuánto vamos a necesitar de dinero para poder solventar este proyecto o la ejecución de las diferentes partidas que acabamos de ver. ¿De qué manera se aplica esto? Lo vamos a estar trabajando para los proyectos que están en diseño conceptual, para tomar decisiones iniciales y para poder comparar contra otros proyectos. ¿Cuáles son las diferencias principales?
Acá tenemos en el Master Format que vamos a tener nivel de detalle a nivel de materiales y actividades específicas o conceptos. Y aquí en el Uniformat vamos a tener tareas a nivel de paquetes o sistemas funcionales como instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, cimentación, a ese nivel. El nivel de detalle va a estar hasta 50 divisiones posibles en el Master Format, es decir, puedo abrir hasta 50 subpartidas para poder llegar al máximo nivel de detalle de control. No es algo realmente esperado ni recomendable porque puede ser contraproducente incluso. Sin embargo, el Master Format ha pulido su manera de trabajar y se llega generalmente hasta un 16, hasta un nivel número 16. El Uniformat, como saben, está generalizado y llega hasta 7 categorías, hasta 7 niveles. Las fases del proyecto es para trabajar con el Master Format, trabajamos con un diseño avanzado y que ya estamos trabajando en la ejecución del proyecto. El Uniformat, lo recomendable es que se trabaje sobre un diseño conceptual o inicial. Pero los dos pueden trabajar también, digamos, de manera paralela en algún momento donde yo estoy esperando el Uniformat tiene las valoraciones iniciales y después me llega el Master Format con la integración de un presupuesto mucho más detallado. Vamos a ver aquí numéricamente cómo se ve la diferencia entre ambos. Si ustedes se fijan acá, tenemos que el Master Format tiene las divisiones y tiene las nomenclaturas de cada una de las actividades que tenemos acá. Los tiene súper divididos, ¿ok? Y tienes aquí su codificación. Entonces, por ejemplo, el hormigón cubre todo lo relacionado con cimentaciones, columnas y losa de concreto. Esto es cuánto hormigón voy a utilizar en este proyecto. Cuánto de acabados, cuánto de mecánica de suelos, etc. Entonces, aquí estamos hablando de cantidades, pero de temas muy específicos. Sin embargo, el tema del Uniformat, si ustedes se fijan acá, tenemos categorías. Acá tenemos categorías y aquí tenemos divisiones. Entonces, en la subestructura, en los interiores y en los servicios. Por ejemplo, en la subestructura, en la partida A, tenemos todo lo relacionado con cimentaciones y sótanos. Los interiores abarcan muros internos, acabados, pisos, pintura. La C, lo que son servicios, engloba los sistemas de plomería, electricidad, HVAC. Entonces, generalmente se mide en términos del área del proyecto, reflejando el enfoque más conceptual del Uniformat, para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver ahora, ya que tenemos la información del Master Format y el Uniformat, vamos a ver cómo vamos a tomar esa información para combinarla dentro de un presupuesto. Acá tenemos, en lo que ven en pantalla, es la estructura de un presupuesto. ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja mezclando el Master Format o el Uniformat para nuestros costos directos y todo lo que son... Reproduciendo desde Caterines MacBook Genio Mujer Ordenador Portátil 3. Todo lo que son costos directos del proyecto, lo cuales son materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Y también tenemos lo que son los costos indirectos, que son un porcentaje de contingencias, honorarios profesionales y ajustes por incrementos. Aquí vienen otros temas adicionales, pero de manera sencilla, así es como se ve un presupuesto dividido entre costos directos y costos indirectos en la industria de la construcción. Vamos a detallar cada uno de estos y vamos a estar enfocando a lo que son los costos directos. Primero que nada vamos a definir qué es un costo directo.
En palabras sencillas, son todos los recursos que se incorporan físicamente en la obra. O sea, eso es lo que se queda directamente plasmado en la obra. Se incluyen materias primas, subproductos, consumibles, materiales y todos los equipos, materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesarios para procesarlos y transformarlos en el producto final requerido en el proyecto. Todo lo que está en la obra, puesto, colocado, es parte de los costos directos. Ahora, el costo directo de las partidas se calcula en una tableta, en una hoja de cálculo, donde se calculan los análisis de precios unitarios, que nos permite formular de manera ordenada y sistemática todos los elementos del costo directo. La repetición de este formato y procedimiento para todas las partidas facilita la comprensión, la revisión y la documentación de la información que formaliza pues este proceso de cotización o de presupuesto, ya sea para nuestro cliente o de manera interna para control propio. Cuando ya tenemos un proyecto, debemos estudiar estos costos directos. Esto es muy importante, porque lo que hace es que, como ya está estructurado de una manera lógica, va a combinar diferentes razonamientos que va a permitir que se llegue a una conclusión racional sobre el costo de cada partida. Se realiza mediante un método de ejecución secuenciado que mantiene para tener finalidad de obtener un resultado final, ¿ok? Debajo con ciertas condiciones, criterios, obviamente. Entonces, para poder armar nuestros costos directos, primero se debe determinar cuál es el procedimiento general de la construcción, cómo va a ser el orden, qué es lo que vas a hacer, se define cuáles son las actividades y entonces se definen cuáles son la lista de partidas que vamos a llevar a cabo, describiendo también las operaciones, las actividades que se deben de trabajar. En segundo lugar, debemos de tomar un análisis, debemos de hacer un análisis de las variables más importantes que puedan influir en mayor magnitud en el costo de cada partida, ya sean los materiales, el sistema constructivo que vamos a llevar a cabo, la mano de obra disponible, los equipos y el rendimiento. Es decir, voy a valorar con qué dispongo y con qué no dispongo. Entonces, para que yo tome esto en cuenta al momento de hacer mi presupuesto. Y en tercer lugar, se procede a determinar el tipo de insumos que serán utilizados conforme a los planos y a las especificaciones técnicas de la contratación que me hicieron, y al calcular cuáles son los consumos y rendimientos por unidad de obra. Primero vamos con los materiales, después vamos con los equipos, después vamos con la mano de obra y por último el rendimiento de la actividad. Acá tenemos un porcentaje de rendimiento. Y finalmente se deben de combinar los análisis de costos de las diversas actividades que componen a la partida, tomando en cuenta que una actividad representa un conjunto de operaciones que se deben de realizar, por ejemplo, preparar, imprimir, trasladar o instalar, que requieren pues, recursos humanos y materiales diferentes que tienen distintos rendimientos. Con esto nos referimos a la parte de los indirectos que estuvimos viendo en la clase del módulo 2. Vamos a ver los costos indirectos. Y bueno, los costos indirectos de un presupuesto en obra son los gastos generales que permiten la ejecución de un proyecto de construcción y que no se pueden asignar a una partida específica. Esto no se queda meramente en la obra, sino que son gastos de administración, dirección técnica, organización, vigilancia, salarios. Son costos indirectos de la operación. Por ejemplo, todo lo que son los consumibles, los lubricantes, los combustibles, artículos de limpieza, gastos de oficina, papelerías, útiles de escritorio, duplicados, correos, radio, luz, todo lo que son consumibles, por ejemplo, en la oficina de obra. También lo que es el costo del personal que supervisa el proyecto, como los ingenieros de obra y los capataces. Todo lo que son las herramientas y equipo menor,
también van indicados como costos indirectos. Así que todo esto hago la especificación para que lo tomen en cuenta dentro de la valoración de sus costos en sus presupuestos. Vamos a ver la estructura de un presupuesto que hice yo aquí. Y aquí tenemos lo que son los costos que están en rojo, son los costos directos. Yo lo dividí entre rojo y azul para que ustedes puedan distinguir cuáles son los costos directos y los indirectos del proyecto. Y si se fijan acá, utilicé la nomenclatura que está directamente en el master format para que puedan tomar como referencia ustedes que se utilizó pues esta metodología de control. Adicionalmente, los que están en azul son los costos indirectos del proyecto. Si se fijan acá, no tenemos cantidades, sino más bien que representan un porcentaje del proyecto. Tenemos una contingencia sobre el diseño, tenemos una contingencia sobre la construcción, condiciones generales, honorarios de los profesionistas que van a estar trabajando en el proyecto y que es el fee que se le paga por administración del proyecto. Y en los ajustes por incrementos, yo me cuido. Si hay alguna situación donde haya un alza de precios, por ejemplo el acero que está cambiando constantemente, pues yo puedo tener en mi presupuesto una partida que se llame ajustes por incrementos para poder conservar la integridad de la utilidad de este proyecto, sin tener que yo verme afectado. Muy bien, nosotros les recomendamos que utilicen software para las valoraciones. Nosotros recomendamos, por ejemplo, BuildSoft, CAT y Costex, que son especialmente diseñados para lo que son la realización de los cálculos de las cuantificaciones para mayor automatización. Obviamente también recomendamos el uso de AdControl, ERP, que es especialmente diseñado para la industria de la construcción y que hace que se reduzcan los errores manuales. Se tiene ahorro importante en los tiempos de los cálculos repetitivos y se mejora la integración con todos los otros documentos técnicos que requiere el proyecto en su versión inicial. Entonces, AdControl ERP ayuda a generar un presupuesto mucho más preciso, controlable y que al centralizar toda la información del proyecto en una sola fuente de información nos va a permitir integrar lo que son los planos, las mediciones, los costos unitarios y los recursos, el control de los recursos en tiempo real, lo cual va a generar que ustedes tengan cálculos automatizados, disminución o eliminar definitivamente los errores, y además va a facilitar todo el seguimiento de los costos directos e indirectos del proyecto. Se pueden incluir lo que son las contingencias, la actualización continua del presupuesto conforme va avanzando el proyecto, y esto va a garantizarles a ustedes una precisión mucho mayor, control y capacidad para tomar decisiones informadas en todo momento y en cada una de las etapas del proyecto. No olvides contactarnos, estamos aquí en este link, adcontrol-medioerp.com. Soy Catherine Ríos y nos vemos en la siguiente clase.